algo por lo que le gustaría que oráramos este miércoles a las 7, volvemos a tener este espacio maravilloso. Entonces acompáñenos. Bien, esos son los anuncios que tenemos para compartirles. Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿trajo Biblia? ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Bien, si quiere cierre sus ojos ahí en su puesto, dígale: Señor, quiero que me hables, quiero que toques mi corazón, que toques mi mente a través de tu palabra, que es viva, que es transformadora, que tu palabra llegue dentro de mí y genere la vida en cada rincón, en cada espacio que necesita mi ser, mi espíritu, que halle el fruto, un lugar donde sembrarse, donde plantarse dentro de mi vida, para poder tomar decisiones, para salir de este lugar con convicciones claras acerca de quién eres tú y lo que quieres para mi vida. En el nombre de Jesús. Dígale conmigo al Señor: no quiero ser el mismo, transforma mi vida por medio de tu palabra. Amén y amén. Bien, iglesia, estoy hablando estos domingos atrás acerca de una serie que he titulado Sanidad de la Identidad, y cómo esta sanidad es necesaria para cada uno de nosotros, cómo usted y yo necesitamos afinar y mirar más bien hacia donde lo que Dios diseñó para nosotros. Estuvimos viendo hace 8 días acerca de lo que como padres debemos hacer. Se titulaba la enseñanza David, hijo de Isaí, y cómo un padre influencia en la vida de un hijo, cómo forma la autoimagen que cada niño tiene de sí mismo. Como padres tenemos la responsabilidad de hablar la verdad a nuestros hijos. Es bueno que usted le afirme a sus hijos sobre lo que son, ¿sí? No se invente: es la persona más bella del planeta. Y bueno, sí, es la más inteligente del mundo. No, pero afírmelo sobre lo que es, sobre lo que Dios ha dicho de él, sobre lo que él ha sido también para su vida. Es bueno estas palabras de afirmación, porque esto forma la identidad, la imagen que cada niño tiene de sí mismo. Así ha sido con cada uno de nosotros, ¿sí? Así usted lo quiera negar, sus padres, su entorno afectan en su identidad o afectaron en la formación de su identidad. Pero volvemos a Dios y Dios nos da la identidad que necesitamos. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios. Cada vez que volvemos a Él nos muestra cómo somos. Hablamos cómo el hijo pródigo volvió al padre y cómo volvió a sentir nuevamente que era hijo, porque el padre se lo dijo. Le dijo: tú eres mi hijo, él es mi hijo. Es importante volver a esa identidad de hijos y pasar cada vez más tiempo con Él. Entre más cerca estemos de Dios, mejor nos vamos a conocer a nosotros mismos. Entre más pasemos tiempo con Él, vamos a darnos cuenta que somos vasijas de barro, que somos llenas de la gloria de Dios. Acérquese a Dios en todo momento para mantener esa esperanza viva. Ame en todo momento, porque Él le hará sentir que está vivo. Si nos acercamos más a Dios, seremos aquí en la tierra ese reflejo de su gloria. Y quiero preguntarte, iglesia, ¿cuál es la imagen que tienes de ti mismo? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti? ¿Te aceptas como eres? ¿Te respetas? ¿Te amas a ti mismo? ¿Cuál es esa imagen que tienes acerca de ti? Dejamos que Dios sea quien define nuestra identidad. Dejemos cada vez más que sea Él quien afirme, sane y levante nuestra vida y nuestra identidad. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, de levantar. El hombre que fue levantado aún más alto, tan alto. Son las palabras del rey David, las últimas palabras. Las vimos hace 8 días, pero quiero enfocarme hoy en estas palabras específicamente del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 23, versículo 1. Estas son las últimas palabras que expresó David. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel. Estas son las palabras que él define sobre sí mismo antes de morir.
y dice que es un hombre que fue levantado tan alto. Miren, no es orgullo, ¿sí? Es reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. No es decir, ay, que a mí el Señor sí me llevó alto. No. Es decir, el hombre que Dios levantó. En otra versión dice que Dios exaltó. Y es lo mismo que vemos en las palabras de Jesús. Lo mismo que Jesús sabía. Una identidad sana sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde lo ha sacado y a dónde lo ha levantado. Y Juan capítulo 13 nos dice lo mismo en otras palabras. Juan capítulo 13, versículo 3, en la traducción del lenguaje actual dice así. Dice, Dios había enviado ¿a quién? A Jesús. Y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios. Eso nos habla de destino, como lo vimos hace 8 días. Jesús sabía que regresaría para estar con Dios al lugar alto. Pues Dios era su Padre. Hablamos de eso hace 8 días. Y le había dado todo el poder. Tener todo el poder. Todo bajo su mando. Todo estaba debajo de Jesús. Eso también nos habla de cómo Dios lo levantó. Jesús fue levantado por el Padre. Y el versículo 4 dice, por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Jesús pudo servir porque sabía que había sido levantado por el Padre, que había tenido todo el poder. Hay personas que cuando son levantadas, ¿sabe qué hacen? Bueno, sírvame a ver, ya, yo soy el jefe aquí. Yo soy el líder, el que manda. Y así no es con Jesús. Cuando fue levantado hasta lo sumo, sabiendo eso, pudo tomar la toalla, ponérsela en la cintura y servir a sus discípulos. Iglesia, Dios quiere levantarte. No escuché muchos amenes, ¿no? Dios quiere levantarte. Dios quiere sacarte de donde estás y ponerte en el lugar que Dios quiere para tu vida. Es la característica de Dios, tomar lo que está abajo, ponerlo en su mano y levantarlo hacia el lugar que Él quiere. Salmo capítulo 113, versículos 7 y 8 dice que Dios es el que levanta del polvo ¿a quién? A los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Las personas que llegan a Dios son tomadas del basurero. ¿Cuántos del basurero? Sí, del lugar del lodo, del lugar de necesidad de estar en medio de cerdos. Y Dios nos ha levantado y nos ha sacado. La persona que puedes tener al lado tuya es un príncipe, una princesa, ¿eh? Una persona que Dios ha levantado. Pero Dios quiere levantarte de ahí. Es la característica de Dios. Levantar del polvo al pobre, del muladar al menesteroso o al necesitado del basurero y ponerlo entre príncipes. Santiago capítulo 4 versículo 10 también lo dice. Dice, humíllense delante del Señor y Él les levantará ¿con qué? Con honor. ¿Te gustaría que Dios te levantara? Dios quiere levantarte. Dios quiere levantarte. Y por eso David era un hombre que fue levantado por Dios. Porque Dios quería hacerlo también en la vida de David y porque David se dispuso para hacerlo. David creció en un lugar donde habían ovejas. Creció siendo pastor de ese lugar de olvido, ese lugar que nadie quería. Fue excluido como hijo por su padre cuando llegó Samuel a ungir al nuevo rey en Primera de Samuel capítulo 16. Fue excluido David de ser miembro de los hijos y el papá dijo, ay, ¿verdad que tengo otro hijo? También David era el menor de los hermanos, el último de los hermanos era David. Pero también era el de los mandados, el que iba y traía, vaya y lléveles, vaya y... Ese era David, el de los mandados. Y seguramente si alguien iba a hacer algo importante en su familia, esos iban a ser los hermanos de David, no David. Si alguien iba a llegar alto o lejos, muy seguramente iban a ser los que estaban en ese momento en las filas
de los ejércitos. Eliab, dice la Biblia, que era un hombre alto y asombroso a su parecer, ¿no? Todos dijeron, uy, este puede ser el próximo rey, dijo Samuel. Uy, este tipo guapo, ¿no? Perfil griego, espartano. Sí, tenía el perfil para ser el rey, sí. Eliab. Y seguramente, estando en el ejército, el papá dijo, este es el que va a sacar la cara por la familia. Ahora sí. Pero David estaba llevando el pan, sí, a los hermanos, la comidita, y llevándole las razones al papá diciendo, sí, están todos bien. Me mandó a preguntar cómo estaban. Están todos bien, papá, listo. Ese era David. Pero su identidad, la identidad de David no nació del rechazo. La identidad de David nace de la comunión que tiene David con Dios. La identidad de David nace de hablar y tener tiempo a solas, mucho tiempo a solas con Dios. Mientras estaba siendo rechazado por su familia, él estaba formando su identidad cerca de Dios. Con su arpa allá en el campo, teniendo tiempos para permitir que Dios hable a su vida y empiece a verse él como Dios lo ve. Hasta que de alguna manera, o más bien en algún momento, de alguna manera ya me dijeron que es mi muletilla, me toca cambiarlo, pero en algún momento en la vida de David, el rey Saúl lo llama y le dice, David, estás allá en medio de las ovejas, ven al palacio. Y David es llevado al palacio del rey. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Si yo te dijera cuál es la característica o cómo te imaginas a una persona que está siendo rechazada con estas características que te mencioné ahora, excluido de su familia allá en el campo, ¿qué características piensas de la persona? De pronto que es una persona retraída, tímida, ¿sí? Débil. Una persona pues que solamente sabe cuidar ovejas, porque le ha tocado allá, no la han puesto en otro lado. Pero mira lo que dice este pasaje acerca de quién es David, de cómo se formó su identidad. Dice, uno de los sirvientes del rey Saúl le dijo a Saúl, yo conozco a uno de los hijos de Yesé o de Isaí, el de Belén. David era de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto. Y el Señor está con él. Qué palabras para describir a alguien que ha sido rechazado, que ha sido excluido de su familia y que seguramente solamente esperaban que fuera el que sabe cuidar ovejas. ¿Por qué David se identifica con todo esto? ¿Por qué los demás ven en David todo esto? Porque David no deja que la identidad de rechazo sea puesta sobre su vida. Y no por orgullo y no por superación personal, sino simplemente porque entendió lo que era. Entendió su asignación, que su asignación en las ovejas había sido puesta por Dios. Luego de esto, de este momento de reconocimiento, David va al palacio del rey y empieza a tocar el arpa para Saúl. Pero un día, tal vez antes de este momento, David va a un lugar de batalla. Los israelitas pelean contra los filisteos y hay un gigante llamado Goliat retando al pueblo y le está diciendo que todos son unos cobardes, que los israelitas son unos cobardes. Y David llega a ese momento de batalla y escucha y dice, este tipo se está metiendo con los hijos de Dios, ¿cómo se le ocurre? Y también escucha y oye que el rey Saúl dijo que aquel hombre que se enfrentara contra Goliat iba a recibir como premio la excepción o la exclusión de los impuestos, de cobrarle impuestos. Ya no le iban a cobrar el impuesto de la casa, el impuesto del vehículo, el impuesto del IVA, ¿sí? Pasaba con una tarjeta, a mí no me cobre el IVA. Todo esto por haber matado a Goliat. Pero además de eso, iba a recibir como hija a la hija del rey. Como esposa, perdón, sí. Iba a recibir como esposa a la hija del rey.
Y David dijo, listo, vamos. ¿Y sabes quién iba a recibir el tema de los impuestos? David era un joven, no pagaba impuestos. Gloria a Dios por los jóvenes que no tienen que pagar impuestos. ¿Sí? ¿Quiénes pagan los impuestos? Los papás. Mira, esto es revelador. David decide pelear contra Goliat a pesar de que su papá fuera malo con él. A pesar de que su papá no fuera bueno, ni lo aceptara y ni dijera, él es mi hijo amado, no. A pesar de eso, David dice, porque tiene una identidad sana, un corazón sano, decide ir a pelear para favorecer a su padre de estos impuestos. Y David coge una piedra, la lanza, coge una piedra en la onda, la lanza, le cae en la frente a Goliat. Goliat cae, se desmaya, corriendo va David, le corta la cabeza a Goliat y coge la cabeza de Goliat en su mano. Usted recuerda que era un hombre guerrero, aguerrido, decía Primera de Samuel, lo dice aquí, que es un hombre fuerte y aguerrido. Y David va ahí con la cabeza de Goliat y va a la tienda de Saúl y es reconocido por Saúl como un hombre guerrero. El que todo el mundo pensó que iba a ser débil, ahí con su bastoncito cuidando simplemente ovejas. Porque entendió David, no se trata solamente de aceptar que soy rechazado, que no soy deseado. Luego de eso, David se vuelve famoso. Claro, el que mató a Goliat. David se vuelve famoso. Y Saúl lo pone a él como comandante de unos cuantos hombres de guerra. Y lo mandan a pelear batallas. Bueno, David, la misión ahora, vaya y recupere ese terreno y ataque a los filisteos. Y David iba y ganaba las batallas. Y ahora sale un poco de su ambiente de estar con las ovejas, no porque quisiera y anhelara huir de ese lugar, porque incluso la Biblia dice que cuando David no estaba en negocios del rey, con el rey, no estaba en el palacio y no estaba peleando, iba nuevamente a cuidar las ovejas de su padre Isaí. Así que David solamente sale de este lugar que para él podría ser el lugar de rechazo cuando su padre, quien lo puso allí, le dice, ya, ve, sigue haciendo tu asignación, lo que el rey te ponga a hacer. Y David pasa de comandar a unos pocos a comandar miles de hombres. Miles de hombres. Y la fama de David empieza a crecer más. Y la gente empieza a decir, a cantar las canciones de David, diciendo, David mató a 1000. No, perdón, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¿Sí? La fama de David empezó a crecer. Y David, usted podría imaginarse de pronto a David así, ay, maté a 10,000. Sí, pero no. David no se identificaba con lo que decía la gente, con lo que la gente cantaba y anunciaba de él. No, él seguía siendo fiel a lo que él era y a lo que Dios había dicho que él era. Luego de eso, Saúl, el rey Saúl, le dice, le estoy haciendo un resumen rápido, anote. El cristiano que anota es mejor que los demás. No, mentiras, pero sí un poco. Pero Saúl le dice a David, insiste porque Saúl se pone un poco celoso de David y le dice a David, David, te voy a dar a mi hija como esposa, pero si me traes 1000 prepucios de los filisteos. Y David va y le trae 2000. Ahí mata a los filisteos, les corta el prepucio y se los lleva en la bolsa, yo no sé cómo se los llevará. Y se los entrega. ¡Trum! Sí, ya varios hicieron cara de uy. Sí, así dice la Biblia. Y trajeron los 2000 prepucios y el rey Saúl le da como hija, como esposa. Le estoy poniendo hijas a David que no, ¿cierto? Le pone como esposa su hija, Mical, que se enamoró de él también. Y recibe. Entonces David ahora era de mejor familia.
Mejoró la raza, le habrá dicho el papá. Mi hijo, mejoró la raza, ahora sí. Somos parientes del rey. Uy, qué bueno. Pero David no se alegraba y no se enorgullecía y no permitía que eso fuera algo que le identificara. Ahora soy el yerno del rey Saúl. Usted no sabe quién soy yo, no. Soy el yerno del rey Saúl. No, eso no permitía a él que fuera algo que lo identificara. Por el contrario, siempre tuvo el respeto de lo que él iba a hacer siempre, y claro en cada momento en su vida sobre quién era. Y por eso cuando Saúl se vuelve en contra de él por causa de su fama, al contrario, ya Saúl pasa también en las mejores familias. Saúl, que era el suegro de David, empieza a perseguirlo y lo quiere matar. Y empieza a perseguir a su yerno. Y David tiene que salir corriendo del palacio del rey, del lugar en donde habitaba con el rey, porque su suegro quería matarlo. Así que yo me imagino, pobre David, haciendo una recapitulación de su vida, diciendo: mi papá no me quería, mis hermanos tampoco me querían, me mandaron por allá en un lugar olvidado a cuidar ovejas. Goliat se burló de mí cuando fui a enfrentarlo. El ejército también me miraba con desprecio como que era un niño. Y ahora Saúl me quiere matar. Pero es que no, pobre de mí, pobre de mí. Y muchos, seguramente con esa condición, con ese historial de vida, entrarían en algo que se llama complejo de inferioridad. A decir: pero ¿por qué a mí? No, todo lo malo me pasa a mí. No, es que definitivamente nada bueno me pasa, Señor, ¿por qué? Y en este complejo de inferioridad empiezan a hundirse en su identidad sobre lo que no son. El complejo de inferioridad es como si fuera un freno para tu vida, ¿sí? Limita tus pensamientos acerca de ti, te vuelve una persona incapaz de lograr cosas, limita tu voluntad y piensas: hay una oportunidad, no, yo no puedo. No, es que yo nunca he hecho eso. El complejo de inferioridad te hace pensar que no puedes lograr cosas, aunque no lo hayas intentado, aunque no lo hayas empezado. De una vez te declaras como perdedor, como fracasado, porque simplemente hay un complejo sobre ti de inferioridad que limita que Dios te pueda levantar. Por eso, una de las cosas importantes de trabajar en nuestra vida es ese complejo de inferioridad que no me deja crecer, no me deja ver lo que Dios piensa acerca de mí, por un complejo que algo me hace sentir insuficiente, incapaz, no inteligente, digámoslo así, no atractivo o no exitoso. Y en ocasiones ese complejo va a hacer también que tú te compares con el llamado de otras personas. Y tú digas: ¿y Dios sabe por qué si los llamó a esto y a mí no? Porque si yo llevo tanto tiempo en la iglesia, porque a él lo puso allá de líder y a mí no. Y por el complejo de inferioridad empezamos a compararnos en nuestras asignaciones y empezar a decir: uy, no, como le pasó a Saúl, ¿y a él por qué lo están diciendo que 10,000? ¿Y por qué a mí me dicen que a 1,000? Y en la comparación, el complejo de inferioridad nos hace pensar que la identidad está en el llamado, que la identidad está en lo que Dios nos usa, en cómo Dios nos da los dones. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El complejo de inferioridad hace que busquemos afirmación en aplausos. Bien, lo hiciste bien. El complejo de inferioridad llega a hacernos pensar que necesitamos que nos afirmen en aplausos, o por lo menos en palabras de decirnos: uy, hoy predicaste, pastor, re bien, ¿sí? Y cuando ponemos nuestra identidad en los aplausos, en las palabras de afirmación, ponemos nuestra identidad en algo demasiado débil, en algo demasiado inestable. Porque hoy los que te aplauden, mañana te dicen: uy, no, qué predicación tan mala, pastor. Uy. Algunas personas me lo han dicho, no siempre, pero algunas personas han dicho: pastor, qué predicación tan bonita, esa palabra era para mí. ¿Sabe qué me toca hacer? Gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios.
Porque sé que mi identidad no se trata de lo que una persona me pueda decir a mí. Yo simplemente estoy aquí diciendo lo que Dios me dijo que dijera. Que a algunos les guste y que a otros no, está bien, eso pasa siempre. Pero no podemos poner nuestra identidad en los aplausos o en las admiraciones de las demás personas. Y en ocasiones también el complejo de inferioridad nos hace pensar o nos hace doler cuando algunos no nos reconocen. Y en ocasiones esto pasa también en los trabajos. Cuando tú llevas muchos años en tu trabajo haciendo algo varias veces, mucho tiempo, y de repente llega alguien nuevo y ¡pum!, lo ponen de primera vez. Usted dice, uy, ¿pero por qué? Yo llevo más años que él, yo sé hacer mejor eso que él. ¿Por qué lo ponen? Pero nuestro complejo de inferioridad llega a decirnos, tu identidad se llena con ese puesto, con ese lugar que debieron haberte puesto. Y así no es. Tu identidad no se llena con puestos, tu identidad no se llena con admiración, tu identidad no se llena con aplausos ni con el llamado que soñabas recibir. En ocasiones el complejo de inferioridad hace que otras personas que no tienen algo por algún momento en su vida, sea el momento para echarse a la pena. Y llega algo en algunos momentos, yo estoy un poquito lejos todavía de eso, pero a algunas personas les llega algo que se llama la crisis de la mediana edad. ¿Alguien sabe qué es la crisis de la mediana edad? ¿Sí? Es cuando usted cumple ¿cuántos años? ¿100? 100 años, pastor, la mitad de la edad son 100. 50 años, más o menos. Cuando cumple 50 años, las personas puede llegar en algunos lo que se llama la crisis de la mediana edad. Y lo que pasa es que cuando cumplen 50 empiezan a decir, ¿y qué hice con mi vida? Llegué a los 50 y ahora me volví viejo. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y si me despiden del trabajo, ahora, ¿qué hago? No hice nada en mi vida. Y algunos empiezan con este complejo de inferioridad a sentir, ya, lo mejor es que yo me muera. No hay nada más para mí. Y se echan a la pena, ¿por qué? Porque llegó un complejo en tu vida, una crisis de pensar qué has hecho con tu vida. ¿Y tú qué? Quiero decirte que en la Biblia los hombres que han conseguido mayores cosas la han empezado a los 80 años. ¿Sabes? Moisés empezó a los 80 su ministerio, porque vivió hasta los 120, pero empezó a los 80. ¿Sí? Caleb tuvo su tierrita, lugar propio, a los 80 años. Su casita, su terreno, su finca, a los 80, y peleó por él. Jesús empezó a los 30 años su ministerio. Algunos podrían haber dicho, ¿por qué no empezaste antes, Jesús? ¿Usted ha escuchado alguna vez eso que llega alguien y dice, usted se hubiera convertido más joven, usted hubiera sido pero maravilloso, maravilloso? ¿Sí? Jesús empezó a los 30 años siendo Dios, ¿sí? Guárdese esos comentarios. Pero escuché la historia de una mujer que a los 65 años había vivido una vida muy oprimida por su esposo. Su esposo abusaba verbalmente mucho de ella y la oprimía mucho en lo que ella quería hacer. Incluso algunas ocasiones físicamente la agredía. Y ella se sentía muy abrumada, pero a los 65 años se vuelve viuda, ¿sí? Naturalmente, no porque lo haya querido matar. Naturalmente su esposo murió. Y cuando muere su esposo a los 65 años, queda como, ¿y ahora yo qué hago? El que trabajaba era él. ¿A qué me dedico yo ya siendo tan anciana? 65 años. Y se metió con Dios y empezó a orar y empezó a decirle, Señor, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué hago de mí? ¿A dónde me voy? ¿A qué me dedico, Señor? Y escucha ella en su testimonio, cuenta y dice que Dios le habló y le dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría dedicarte el resto de tu vida? Y dice ella que empezó en esa conversación con Dios a florecer los sueños que ella había tenido algún momento en su vida. Y dijo, ay Señor,
me gustaría escribir libros. Siempre me apasionó el tema de la literatura y de la lectura y me gustaría escribir libros. Y entonces empieza a capacitarse a los 65 años para escribir libros. Y empezó a buscar cómo podía hacerlo, una cosa y otra. Y escribió su primer libro, una editorial, toma su escrito, lo publica y empieza a escribir más libros, Cuando llegó a la edad de los 85 años, que contó el testimonio a una persona que lo hizo público, dice, ella estaba en diferentes lugares del mundo a los 85 años, yendo a hacer y a dictar conferencias sobre lo que ella había recibido y había aprendido de Dios en diferentes ocasiones en su vida. A los 85 y empezó a los 65. Porque a veces pensamos en esos momentos de complejos de inferioridad que ya llegaron a cierta edad y ya luego de esa cierta edad no hay inicio para nosotros. Pero Dios te quiere levantar. No importa la edad, no importa el momento. No te limites al pensamiento de, pero pastor, es que ya tengo 65 años. ¿Qué va a ser de mi vida? Usted no sabe cuántos años, cuántas cosas han pasado. Sí, pero lo importante es cuando Dios quiere levantarte. Amén, amén. Por eso lo que tenemos que aprender en nuestra vida es aprender a ser enseñables. Conviértete en una persona enseñable. Desarrolla esa capacidad de reflexión sobre tu vida y allí en esa reflexión decide cambiar y permitirle a Dios enseñarte. Conviértete en alguien que puede ser enseñable. En cada momento en tu vida, algunos tienen el lema, ¿no? Bueno, la frase más bien de decir que este viejo cascarrabias, sí, que no seas tú, que no sea yo, que no seamos nosotros, esos viejos tercos y cascarrabias, sino que en cada momento de nuestra vida aprendemos a ser enseñables. David estaba en ese lugar con las ovejas y permaneció en ese lugar con las ovejas, no porque no pudiera hacer nada más, sino porque entendió que esa era su asignación y allí debía estar. No fue algo que lo limitara, porque fue músico, fue muy buen músico, fue muy buen guerrero, fue una persona valiente y además fue prudente. La palabra prudente habla de sabiduría. Sí, pensaría uno en un campo, la persona no podría ser sabia, pero David aprendió sabiduría. Aunque le tocaba cuidar las ovejas, nunca lo hizo de mala gana, no dijo, me tocó aquí. Sí. Y algunas personas, cuando están en el lugar que no les gusta, lo hacen de mala gana. No, yo no voy a sacar mi mayor potencial aquí donde nadie me valora. Aquí no me gusta estar. Entonces estoy aquí y hago lo que me toca y punto. Pero David no lo vio así porque entendió que no importa el lugar, todo lo que haces también va a hablar acerca de cómo está tu identidad. Y la identidad de David estaba tan sana que aun que estaba en un lugar donde no era el lugar donde estaba desarrollando todos sus dones y todas sus habilidades, estuvo dispuesto a dar su vida, aunque era el lugar de rechazo. Estuvo dispuesto a entregar y peleó contra osos, contra leones, dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde había sido asignado. Y eso nos habla de uno de los primeros secretos de David y es obediencia. David fue obediente. ¿Por qué David fue levantado tan alto? Porque fue obediente en ese lugar en donde fue puesto. Hubiera querido haber estado en un lugar mucho mejor, en la orquesta de Belén, desarrollando sus dones, pero en ese lugar fue obediente y fue uno de los mejores músicos. La obediencia de David le enseñó a él a esperar. Él fue enseñado en ese tiempo, en ese espacio, a esperar y a hacerlo con alegría. Algunos obedecen a regañadientes, ¿no? Como, sí, pues me tocó. Eso se llama hacer caso. Sí. Obedecer habla de actitud, de hacerlo con alegría, con disposición. ¿Estás en el lugar en donde te pusieron y estás dispuesto a dar tu vida? ¿En donde te pusieron? A hacerlo bien, porque ahí fue donde Dios te puso. David entendió que no se siente menos
por obedecer. Porque sabe que obedecer no lo hace esclavo, sino que lo hace sabio. Entender que la obediencia no es esclavitud te hace aprovechar el tiempo de obediencia y ser sabio. Algunos dicen, no, ¿por qué está acá? No, porque me toca. No, porque lo disfruto hacer y porque lo puedo hacer. David aprendió a obedecer en ese tiempo y aprendió sabiduría y por eso fue prudente. Otra de las cosas que hizo David es que no recibió lo que le pertenece a Dios. David aprendió a no recibir lo que le pertenecía a Dios. Y la Biblia enseña esto. Se los conté ahorita cuando empezaron a alabar a David, empezaron a decir, David reconocía siempre que eso era de parte de Dios. Dios, aunque otros les dicen, uy David, ¿cómo lo hiciste bien? Él decía, Dios es el que nos da la habilidad para hacerlo. Pero también en una ocasión, David estaba cerca a Belén, donde él vivía, y Belén había sido tomada por filisteos. Y David le da sed, como a muchos. ¿Cuántos tienen sed? Ahorita viene la aromática. Y a David le dio sed y se antojó de un agua que él había probado en Belén, de un manantial. Y David dice, uy, qué rica es esa agua de allá de Belén. Se le hizo agua a la boca y dijo, uy, cómo me gustaría tomar de esa agua, porque era el deseo que había estado en su corazón. Y los guerreros de David, que se levantaron con él en una cueva, siendo ellos endeudados, pobres, enfermos, todos ellos se volvieron los guerreros de David, y había con él los mejores guerreros de David. Y los mejores guerreros de David escucharon el deseo de David de tomar agua y dijeron, vamos. Y se fueron hasta Belén, pelearon contra los enemigos, cogieron el agua y se volvieron a donde David y le dijeron, David, aquí está el agua que pediste. Y David dijo, ustedes arriesgaron su vida por mí. Ustedes pusieron en riesgo su vida para que yo pudiera tomar esto. ¿Y sabe qué hizo? No probó el agua. La cogió y la regó en el piso y dice, no soy digno de sus vidas. Y la ofreció regándola a Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Que David no se toma para sí mismo y no dice, la vida de ellos me la merezco. Ustedes no saben quién soy yo. El ungido de Dios. No, él dice, esto es de Dios y yo no lo tomo. Esto le pertenece a Dios y como es de Dios, a Él es y no es para mí. Usted y yo tenemos que aprender esto en nuestra vida. Cuando la gloria es de Dios, va a Él. Marcos Witt decía algo, y es que un día estaba en un concierto, terminando el concierto y toda la gente aplaudiendo, haciendo fila para saludarlo. Marcos Witt, wow. Y de repente él ve a la mamá haciendo fila. Y ahí está la mamá. Y él, y saludando a la gente. Cuando llega la mamá, él le dice, mijito, ¿cómo lo hiciste de bien? Pero no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Pero no se te olvide que toda la gloria es para Dios. Y él, sí, mamá, sí, señora. Por favor, cuando termines y llegues a tu habitación, vas y le ofreces todo lo que recibiste, los aplausos y la gloria, a Dios. Sí, mamá, sí, señora. Y dice Margot Witt en esto, dice que todo el tiempo, después de cada evento, él va a su habitación y le ofrece, le dice, Señor, todos los aplausos van para ti. Señor, todo el reconocimiento y todo lo bueno que he hecho, todo va para ti, porque viene de parte de ti. Cuando tú y yo aprendemos en nuestra vida a no quedarnos con lo que le pertenece a Dios, entonces le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. Asimismo, con tu día a día y con tu diario, darle el primer lugar a Dios, pero también con tu economía. Cuando tú le das el diezmo a Dios, el primer lugar a Él, no te estás quedando ahí, no estás peleando con Él ahí, esta parte me pertenece, sino que estás diciendo, Señor, mi Dios no es mi economía, no es la plata que recibo, eres tú. David sabía darle el primer lugar, no recibir lo que le pertenecía a Dios. Y por último, David no dañó al ungido. Y esta es otra de las cosas que David tenía muy claro: no tocar al ungido. ¿Por qué? Porque cuando David estuvo ungido, él fue ungido
Saúl empezó a perseguirlo y quería matarlo. Y tuvo momentos, varios momentos para matar a Saúl. Un momento en donde Saúl se quedó dormido y David estaba ahí cerca y podía matarlo, pero dijo: no, él es el ungido de Dios. Respeto a quien Dios ha seleccionado para esto. Hubo otro momento en donde Saúl entró a hacer sus necesidades a una cueva y David estaba ahí cerca y lo pudo matar y no lo mató. Y los que estaban ahí con él, los del ejército, le dijeron: David, es tu momento, hazlo. En otro momento que se quedó dormido y David le corta la capa a Saúl y se arrepiente y dice: ay, no. Y va y le pide perdón a Saúl, le dice: Saúl, perdóname, no, yo no puedo ni siquiera tocar al ungido. Lo vamos a ver la otra semana, pero la palabra ungido habla acerca de quien Dios ha seleccionado. Y aunque David había sido ungido, también seleccionado como rey, él no dijo: yo voy a llegar a lo más alto matando a quien está en el lugar en donde yo debería estar. No, él dijo: yo voy a llegar a lo más alto respetando los tiempos de Dios, y si Dios no lo ha matado es por algo. Él ha sido malo, pero yo no tengo la autoridad para acabar con quien Dios ha ungido. No la tengo, Dios no me la ha dado. Y eso hace que David entienda los procesos y los tiempos para su vida. Tuvo que esperar casi 30 años para ser puesto como rey, pero David lo entendió y pudo ser elevado tan alto. Y yo me imagino el corazón de Dios viendo a David diciendo: David, pudiste saltarte el proceso, pero decidiste esperar. Eso es el corazón de Dios, esperar, no saltarse los procesos. Sabes, el enemigo quiere saltarle los procesos a los niños, ¿sí? Quieren que en vez de ser niños sean ya adultos y acelerarles el tiempo. Usted ya no es niño, usted es un adulto. Eso viene de parte del enemigo, no saltarse los procesos. De parte de Dios, ¿qué es? Si eres niño, eres niño. Vive como niño y espera al momento indicado. La exaltación, mis queridos hermanos, no es una meta. Usted y yo no vamos por la vida diciendo: quiero llegar hasta allá, quiero que Dios me levante. Dios, ¿cuándo me vas a levantar? No es la meta, la exaltación. David no fue nunca diciendo: ¿cuándo voy a ser rey? Jesús no dijo: ¿cuándo voy a estar al lado de mi Padre? ¿Cuándo va a ser el día? Mándame pronto, Señor, responde a mi oración. No, porque la exaltación, diga conmigo, no es una meta. No es una meta. La exaltación viene como resultado de mi obediencia a Dios, simplemente. Y cuando llegue está bien, pero no la ando buscando. Pastor, es que yo quiero ser pastor. ¿Sí? ¿Cuándo voy a ser pastor? ¿Cuándo voy a ser líder? ¿Cuándo me van a poner a servir a mí? No estamos detrás de eso. Simplemente estamos felices en nuestra asignación que Dios nos ha dado. Y si Dios nos manda a estar con ovejas, estamos con ovejas. Pero si Dios nos manda a ser comandante de 1000 hombres, somos comandantes de 1000 hombres sin problema. Y si nos manda a ser reyes de una nación, somos reyes de una nación. Porque aprendemos que no es el lugar lo que nos identifica, sino mi obediencia a Dios lo que me identifica. No es la exaltación. Por favor, diga conmigo: soy vasija de barro, pero su gloria es depositada sobre mí. La cara de vasija de barro que tiene la persona que tiene a su lado, nadie se la quita. Esa cara de vasija de barro lo somos todos. Es que este es más fina el barro. No, todos somos la misma vasija de barro. Lo diferente es que somos levantados cuando la gloria de Dios es depositada sobre nosotros. Cuando no tenemos una identidad sana, buscamos en la exaltación lo que hay en el vacío de nuestra alma. Somos exaltados como el resultado de esa obediencia. Si la exaltación fuera la meta, entonces cualquier oportunidad de exaltación diríamos: viene de parte de Dios, es la respuesta a mi oración. Y entonces estaríamos recibiendo una propuesta de un enemigo, del tentador. Y Jesús fue obediente. ¿Sabes? Jesús a la edad de los 30 años dijo: llegó mi momento de empezar a servir. ¿Y sabes cómo iba a empezar a servir? Fue ante Juan el Bautista y le dijo a Juan el Bautista: Juan el Bautista, bautízame. Juan el Bautista le dice: no, bautíceme usted a mí.
¿Sí? Usted es más grande que yo. ¿Cómo lo voy a bautizar yo a usted? No, bautíceme usted a mí. Y Jesús le dice, no, bautízame, porque así deben ser las cosas. Es el orden correcto. Pregunto, ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse para bautizarse? No, no tenía pecado. El bautismo es una muestra de me arrepiento de mis pecados, decido seguir al Señor. Pero Jesús dijo, es necesario que lo haga para cumplir así lo que está escrito. Querida Iglesia Restauración y Vida, cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo, Él es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento o alegría. Un padre se siente feliz cuando su hijo sabe obedecer los procesos. Jesús pudo haber dicho, yo no necesito de bautizarme. Usted no sabe quién soy yo. Yo no necesito. ¿De qué me voy a arrepentir? Pero cumplió procesos y se metió a la escuela de Cefi y terminó la escuela, hizo instituto bíblico y empezó a servir. ¿Por qué? Hizo el proceso, aunque fuera mayor que el proceso. Y el padre dice, uy, él es mi hijo amado. David lo hizo, siguió el proceso y no se lo saltó. Y el padre dijo, uy, este hombre es conforme a mi corazón, como yo lo haría. Somos exaltados porque somos obedientes al proceso, aunque no nos guste, aunque digamos, ay pastor, yo ya he hecho 10 veces eso en otra iglesia. Pero somos obedientes al proceso y por eso somos exaltados. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y eso lo elevó a una posición mucho más alta, lo puso a un lugar mucho más alto que simplemente un hijo. Era el Hijo amado. Pero luego de bautizarse Jesús, y con esto termino, ahora sí, en Mateo capítulo 4, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y dura 40 días y 40 noches ayunando. Y el enemigo viene porque el enemigo quiere afectar la identidad de Jesús, como lo quiere hacer contigo. El enemigo viene para afectar nuestra identidad de lo que somos. Y en esta tentación el enemigo quiere afectar la identidad de quién es Jesús y empieza con la primera prueba, la primera tentación. Y dice el versículo 3, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir esto en su identidad? Dile, Jesús, tú eres lo que haces. Y si haces algo tan asombroso, todos van a decir, wow. Y tú vas a sentirte feliz porque haces cosas asombrosas. ¿Alguna vez has orado y le has dicho, Señor, úsame en sanidad? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, yo quisiera profetizar y que se muevan las montañas? Pero dentro de ti hay algo como que quiero grandeza, ¿sí? Porque quiero que la gente me vea y me reconozca. Eso era lo que el enemigo le estaba ofreciendo a Jesús. Le estaba diciendo, identifícate con lo que haces, porque lo que haces te identifica. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Le está diciendo, mi identidad no viene de lo que hago, mi identidad viene de lo que el Padre dice de mí. La segunda tentación le está diciendo Satanás. Y dice, entonces el diablo, el versículo 5 dice, lo llevó a la ciudad, santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Eso nos habla de lo externo, de lo que hacen otros sobre tu identidad. Y le está queriendo decir, si tú te lanzas y la gente ve que te salvaron los ángeles, vas a hacer noticia. En todos lados, en redes sociales, vas a aparecer en todo lugar y van a decir, wow, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Te van a alabar, Jesús. Van a decir un montón de cosas de lo que tú has dicho. Y Jesús le dice, no, porque la identidad no está en lo que las demás personas dicen acerca de lo que tú eres. No eres lo que dicen los demás. No eres lo que hacen los demás por ti. Los ángeles pueden venir y rescatarte, pero no eres lo que hacen los demás por ti.
incluso negativamente, si las personas te han herido y te han dicho que tú eres un embaucador, que tú eres un fraude, que tú eres un fracaso, y te han herido sus palabras, tú dices conmigo: no soy lo que las personas dicen que soy. No lo soy. Porque es la manera en cómo Satanás quiere tentarte. Quiere decirte: tu identidad es esta. Y Jesús le dijo: no eres lo que las personas han hecho para dañar tu autoestima, para decir que no lo mereces. No eres eso. Eres lo que Dios ha dicho de ti. Y por último, la última tentación. El versículo 8 dice: y de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Lo que quiere hacer el enemigo es decirle: tus riquezas y tus posesiones, lo que tienes es tu identidad. Lo que tienes te identifica. Entre más tengas, mejor. Y no eres lo que tienes tampoco. Lo que tienes no te identifica. Dios quiere decirte: lo que tienes no es lo que te identifica. Así tengas poco o tengas mucho, no es tu identidad. Porque solamente somos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ya hizo por nosotros, lo que Dios dice de nosotros, y lo que Dios tiene marca nuestra identidad de hijos. Dios ya lo ha hecho todo. Solamente tú y yo debemos disfrutar en nuestra identidad, que está basada en lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él hace. Y por eso podemos decir que somos hijos amados. Iglesia, Dios quiere elevarte, pero el camino, lo dice Filipenses capítulo 2, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, lo entregó y se hizo vil hasta la muerte de la cruz, y luego de eso fue exaltado hasta lo sumo. El camino es humildad, humillación, obediencia. Aprender a decir: no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Aprender a vivir que no es a la manera tuya, esa es la manera de Dios. Aprender a vivir en la asignación, obedientemente, haciendo todo lo que puedas hacer bien en el lugar en donde Dios te ha puesto, obedeciendo, siendo fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho, aprendiendo a hablar lo que Dios dice acerca de ti y disfrutando de los lugares en donde Dios te ha puesto. Es lo que Dios quiere para tu vida, iglesia. Y quiero invitarte a que te pongas de pie y oremos y se lo digamos juntos a Dios. David, el hombre que fue elevado muy alto. Yo quisiera que por un momento en oración tú pudieras pensar y poner tu nombre, no porque esté tu corazón allí. Si está tu corazón allí, dile: Señor, no quiero sanar mi corazón. Pero que puedas poner tu nombre, fulancito, fulancita, perencito, decir: el hombre o la mujer que fue elevado muy alto por Dios. Señor, queremos sanar nuestra identidad, tener claro lo que somos, pero sobre todo saber que tú quieres elevarnos muy alto. No para ser nosotros admirados, no para ser nosotros reconocidos, no porque busquemos la exaltación, sino porque hemos pasado por un proceso de obediencia, de disfrutar el lugar olvidado, el lugar invisible donde quizás nadie me ve, pero donde soy fiel, donde obedezco, donde hago lo que tú me has pedido que haga. Dígale conmigo a Dios: quiero ser fiel en aquel campo con las ovejas. Lo que represente para mí ese campo con ovejas. Quizás un lugar donde he sentido rechazo, quizás un lugar donde he sentido odio, resentimiento de otros, pero no es lo que me identifica. Lo que me identifica es lo que Dios ha dicho de mí, que soy su hijo, que soy amado, que puedo hacer todo lo que Dios me da la habilidad para hacer, que tengo los recursos que el Padre pone en mi vida para poder hacer, que no depende mi vida económica de una persona, sino depende de Dios, que no dependo de lo que otros puedan darme,
de las migajas de otros, puedo vivir y sobrevivir por lo que el Padre dispone en mi vida para darme. Señor, hoy nos identificamos con el proceso de ser levantados, de ser tomados de lo vil y de lo menospreciado, para ser puesto con príncipes. Pero guarda nuestro corazón. Dígale conmigo: Señor, guarda mi corazón. Guarda mi corazón del orgullo. Guarda mi corazón de enseñorearme o de creer que esto me pertenece. Guarda mi corazón de pensar que esto es lo que me merezco. Quiero tener un corazón limpio y una identidad clara, que estoy aquí simplemente de paso en la tierra, haciendo lo que tú me pidas que yo haga, obediente, 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 sabiendo que vuelvo nuevamente a ti, porque tú quieres ponerme en un lugar de honra, en un lugar visible para mostrar tu gloria a otros. Dígale conmigo al Señor: Dios, tu gloria es tu gloria, Señor, y te la regreso a ti. Mis logros, mis triunfos los vuelvo a ti, no son de nadie más. Gracias, Señor. Yo oro por tu iglesia que viene a este lugar. Oro por los David que se están formando allí en el silencio, por aquellos que están siendo fieles en lo poco, por aquellos que han obedecido y han escuchado la voz de Dios, por aquellos que han dicho sí a ti, para que puedan ser encaminados en el propósito para su vida, para que puedan ser afirmados en el llamado de servicio. No importa el lugar, no importa la posición, siempre siendo fieles a ti. Afírmalos, fortalécelos, sánalos, llévalos de tu mano para que puedan seguir firmes hasta el final de sus días, reconociendo que todo lo han recibido por ti, en el nombre de Jesús. Señor, oro por tu iglesia. Si quizás hay alguien luchando esta mañana en contra de su asignación, diciendo: no es el lugar que merezco, no es las condiciones que merezco. Si hay alguien de pronto aquí diciendo no al llamado tuyo de servir, que podamos ser movidos por tu misericordia, por tu gracia que se extiende sobre nosotros, y hoy podamos decir sí a ti. Está bien, Señor, este es el lugar, está bien. Ayúdame a sanar las heridas, ayúdame a servir con amor, a hacerlo con pasión y a entregar mi vida por eso, en el nombre de Jesús. ¿Podemos decir amén, amén? Queremos dar la bienvenida a los que vienen también a este lugar por primera vez. Si hay alguien que asiste a este lugar por primera vez, queremos bendecirles. Por favor, levante su mano si usted viene a este lugar por primera vez, ¿no? Ya hemos estado antes todos bien. Entonces quiero invitarle a que terminemos adorando a Dios y cantemos esta canción de que Él es nuestra alegría. Amén. Póngase de pie y cantamos juntos.
gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de dale con tus palmas al Señor. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Gracias, iglesia, Dios los bendiga. Tengan buena semana.